Chicos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a su clase de literatura y en esta oportunidad pues tenemos un tema muy interesante y a la vez divertido, es el tema del cuento. Generalmente nos hemos puesto a pensar que el cuento es un texto breve, es un texto pequeño, donde de algún otro modo nos hace que nosotros tengamos la capacidad de imaginarnos la historia o la trama que nos cuenta ese texto. Bien, más o menos recordamos por ejemplo, más o menos en esta portada de este libro, ¿no? Quieres leer un cuento, nos menciona, y tenemos pues una infinidad de cuentos que cada uno va a ir logrando a través de su trayectoria de lectura. Pero bien, vamos a dar inicio ya a este tema explicando el esquema de la pizarra. Bien, ¿qué es el cuento? Vamos a ver sus características del cuento. Una de sus características es que es una narración breve. Si nos damos cuenta es generalmente un texto corto. ¿Ve? Por ejemplo, yo tengo aquí en el esquema, en este libro, generalmente es pequeño. ¿Ve? Otra de las características que me menciona es, tiene pocos personajes. Sí, generalmente tiene 2, 3, 4, 5 personajes, no tiene más. ¿Ya? Asimismo, pues, el cuento narra hechos reales o imaginarios. Cuando digo hechos reales, quiere decir que extrae de la realidad como parte de algo vivido, ¿no? De algo, una vivencia personal. Mientras que cuando me digo que es una narración imaginaria, quiere decir que es una narración ficticia, inventada. De ahí tal vez vienen los cuentos de terror, los cuentos de suspenso, ¿no? Asimismo, otra de las características del cuento es unitemática. ¿Qué quiere decir? Que todo cuento contiene un solo tema. No es como la novela tiene muchos temas, en cambio el cuento un solo tema. Bien, la estructura del cuento o sus partes del cuento pues tiene tres, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Si nos damos cuenta, más o menos es la trayectoria. Tiene un principio, que es el inicio, donde se presenta y se describe al personaje y también el escenario. Cuando dicen había una vez en un jardín, mira, ve, ya me presentaron el escenario, en un jardín lleno de flores, vivía un gran sapo. Allá, mira, ya me presentaron al personaje, ¿no? Pero me están describiendo el personaje y el escenario. Por eso es el inicio. Luego este inicio, luego la historia va evolucionando hasta llegar a un nudo. El nudo es donde se presenta el conflicto, el problema más, donde hay el suspenso, ¿ya? Y luego después de llegar ahí, pues, este suspenso no sabemos en qué va a terminar, y pues llega el desenlace, donde se resuelve el conflicto, o sea, el suspenso que tanto nos tenía, que nos imaginábamos en la historia, pues llega ya a un desenlace, a un final. Prácticamente estamos hablando de la estructura de un cuento, de todo cuento. Asimismo, tenemos los elementos de un cuento. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? El primer elemento es el narrador. El narrador quiere decir es el autor, ¿ya? El quien narra la historia, el quien ha escrito la historia. Luego tenemos a los personajes o el personaje como otro elemento, pero aquí también vamos a tener personajes principales y secundarios, luego lo vamos a ver. Luego tenemos el tiempo, o sea, cuándo fue escrito. También hay un tiempo interno y externo, el tiempo de la lectura, de lo que fue narrado la lectura, pasado, presente y futuro, y el tiempo de lo que transcurre la historia, puede ser un día, un mes, un año, o muchos años, ¿no? O tal vez solamente varios segundos, o 30 segundos, o 40 segundos, nadie sabe, ¿no? A eso se refiere el tiempo. Luego el contexto quiere decir el lugar de la historia, el lugar de los hechos, donde sucedieron los hechos. Luego viene el tema. El tema es el asunto central del texto, del cuento, en este caso de lo que va a hablar la historia, ¿sí? Y por último tenemos las acciones. Las acciones son los conjuntos de hechos, ¿no? El conjunto de acciones del cuento. Bien, chicos, el reto de esta semana ustedes van a leer un cuento que ya está listo y pues van a tener que resolver sus preguntas. A partir de esta clase pues iremos yendo, nos enfrentaremos a leer muchas más lecturas. Bien, chicos, ha sido el tema del cuento, nos vemos en la próxima clase.